¿Qué pasa con Francia? Háblanos de las implicancias de esta acción francesa del día de hoy, que en el fondo tomó control sobre, entiendo, un buque petrolero ruso. Coméntanos, Pablo. Bueno, lo interesante es siempre recordar que esto no es una guerra entre Ucrania y Rusia, sino que es una guerra de Estados Unidos, la OTAN, y donde Ucrania sirve como testaferro, ¿no? A partir de lo que fue febrero del año 2022, que fue la operación especial denominada por Rusia como de desnazificación y desmilitarización. Eso es importante sostenerlo porque, en definitiva, alguien podría pensar que aquí está Ucrania pequeña, sola, luchando contra la Federación de Rusia. No, aquí hay una operación montada desde el año 1991, tras la disolución de la ex Unión Soviética, que significó no solo la disolución de la Unión Soviética, sino que el fin del bloque socialista, también por la independencia de muchísimos países que formaban parte, nacionalidades que formaban parte de la ex Unión Soviética, y posteriormente cómo se fueron alejando de ese bloque socialista países de Europa Oriental principalmente. Y por tanto esta guerra es Estados Unidos, la OTAN y Ucrania contra la Federación de Rusia, que, recordemos, tiene su inicio en febrero del 2022, pero tiene también un hito importante el 2014, cuando se derroca al presidente Víctor Yanukovych. Por tanto, entender ahora, y por qué hablamos de la OTAN, y de Estados Unidos, no solo por la cantidad de armas, no solo por la cantidad de dinero que ha sido entregado a Ucrania por parte de estos países. Más de 500.000 millones de dólares desde febrero del 2022 a la fecha. 500.000 millones de dólares en armas, en financiamiento para establecer allí una burocracia firmemente afincada en el concepto y la práctica pro-otanista y pro-europeísta, y lo que significa también el incremento de la venta de armas a Ucrania, porque esto no es gratis, ¿eh? No es que se le entregue a Ucrania armas y se le diga no te preocupes, esto es de amigos. No, ha significado hipotecar el futuro de Ucrania en materia de tierras agrícolas, en materia de empresas públicas, en materia de convertir hoy a Ucrania simplemente en un satélite de la Unión Europea. Y en ese plano, entonces, en ese marco que les hablo, es que Francia es uno de los ejes de ese apoyo a Ucrania. Francia, Gran Bretaña y Alemania, que conforman una tríada absolutamente aliada también de Estados Unidos, a pesar de las discrepancias que se puedan tener. Y la fotografía, la imagen que muestra Nicolás allí, tiene que ver con un hecho muy importante. Es decir, cuando hablamos de el incremento de la política de máxima presión contra Rusia, es porque participan también los países europeos. No son neutrales, no son que por desgarrar vestiduras de países demócratas preocupados de la operación rusa en Ucrania, digan vamos a ayudar a un país de Europa Oriental porque somos bondadosos, creemos en la democracia y creemos en las buenas intenciones. No, tienen sus objetivos también. Gasoductos, oleoductos, frenar a la Federación de Rusia el necesario acercamiento a Europa. Recordemos que Rusia tiene un pie en Europa y otro pie en Asia, y por tanto siempre ha tenido una vinculación muy estrecha con Europa. Y eso ha sido cortado, frenado, cercenado en estos últimos años. Y hoy Francia, que es uno de los países que trata de buscar cierto mecanismo de independencia de Estados Unidos junto a Gran Bretaña, le ofrece a la Unión Europea y a los países europeos miembros de la OTAN, 28 países del total de países miembros de la OTAN son componentes de la Unión Europea, porque de la OTAN son también Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, ¿no? O Turquía en la parte de Asia Occidental. Esta Francia es la que el día de ayer detuvo, confiscó, interceptó en forma ilegal el petrolero Tagor, que es perteneciente a la flota rusa y sujeto, según Occidente, a sanciones. Y ahí hay que detenerse un momentito, porque apelando al derecho internacional, Francia dice, lo que estamos haciendo aquí es detener un barco ruso perteneciente a la flota fantasma rusa que viola las sanciones internacionales. Esas sanciones internacionales
no son tales. Son las sanciones de los países occidentales, europeos y Estados Unidos, que no conforman el mundo. Por tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el único órgano posible de sancionar en forma mundial, universal, no participa de esto. Y en ese plano, entonces, es fundamental entender que aquí se está cometiendo un acto así calificado por Moscú como un acto de piratería. No se corresponden al derecho internacional. Por más que Francia lo diga, por más que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, diga que se trata de un acto inscrito, ¿no?, frente a la legislación internacional, al derecho internacional. No es así. Por tanto, por más que el Estado francés diga en sus redes sociales, en sus medios, que este es un acto que se corresponde con la necesidad de respetar las leyes internacionales, no es así. Así ha sido denunciado por Rusia y eso significa una tensión muy potente porque además el barco fue interceptado en alta mar. No estamos hablando que haya sido en un puerto francés o en un puerto de otro miembro de la Unión Europea. ¿Y eso de quién lo aprendieron? ¿De los piratas de los ingleses No, o de los lunáticos de los israelíes que andan secuestrando con la flotillas? flota Global Trubus, ¿no? Sí, o sea, si tú te fijas, Nico, con lo que señalas, es que se mueven en la misma dinámica. Es decir, no les importa si sucede en aguas internacionales, no les importa que se viole el derecho marítimo, lo hacen porque gozan de impunidad, porque nadie los sanciona, porque nadie levanta la mano del punto de vista de los organismos internacionales para decirles, eso no se hace, señores, eso es ilegal. Y como es ilegal, por tanto, Rusia tendría todo el derecho de defender a aquellos buques que transportan cargas que están destinadas precisamente o vienen de Rusia o van a Rusia. Eso es un acto de piratería. Y claro, si Francia es amigo de Gran Bretaña, el Imperio Británico, que tenía sus propios bucaneros, tenía corsarios y tenía piratas, indudablemente va en camino de eso. Y hablar de los sionistas, indudablemente, Nicolás, tiene que ver precisamente con eso, porque se sienten con la impunidad de hacerlo, ¿no? Entonces creo que ahí hay una situación que es necesario tenerlo muy claro, muy presente, porque la calificación de piratería no es errada, ¿no? La captura fue ejecutada por la Marina Nacional Francesa en alta mar y con apoyo del Reino Unido. Y ahí estamos hablando entonces de la unión de estos países europeos en función de seguir ejerciendo una política de máxima presión contra Rusia. O sea, las palabras de Macron, por ejemplo, Nicolás, señaló que es inaceptable que estos barcos evadan sanciones, violen las normas marítimas, financien el conflicto en Ucrania. O sea, es el lobo cuidando las ovejas, ¿no? Es el ladrón detrás del juez, aunque hablar de jueces ya también a estas alturas de la vida los asocia muchas veces, ¿no? Pero nos está violando el derecho internacional. O sea, las declaraciones de Francia en este sentido pecan de una hipocresía enorme, porque los que financian el conflicto en Ucrania son precisamente los países europeos y Estados Unidos. Entonces la respuesta de Rusia es clara. No solo denuncia el abordaje, no solo declara la incautación como piratería, sino que exigió a París información sobre la tripulación y los ciudadanos rusos que están a bordo. Y te decía que es el tercer buque de la flota rusa que sufre esta misma suerte, el Grinch y el Dana, que fueron capturados en el Mediterráneo. Entonces, esto puede traer consecuencias mucho más potentes porque nos acercamos a aquella dinámica bélica en la cual Rusia ha dicho con claridad que cualquier intento de seguir atacando a Rusia desde países miembros de la OTAN o que se afecte la soberanía, la integridad territorial de Rusia, porque estos barcos tienen un mecanismo de extraterritorialidad. Son barcos que pertenecen a un país y no pueden ser ni embargados ni capturados sin que ello signifique una represalia del país que está sufriendo estos efectos. Y esto se une, indudablemente, es una escalada de situaciones, esto se une a los ataques que Ucrania ha realizado a instalaciones civiles rusas permanentemente, ¿no? No solo aquella escuela en Lugansk, recordemos,
en Starovelsk, que fue un ataque que significó el asesinato de 21 estudiantes de esta escuela, sino que también un dron contra un autobús público en Lugansk, también contra un parque infantil en Genishek, otra ciudad de Lugansk, y esto se está repitiendo sistemáticamente. Y lo que está diciendo hoy Rusia es que estas son evidencias que las Fuerzas Armadas de Ucrania y sus avales, sus padrinos, están realizando ataques deliberados contra objetivos civiles. La narrativa en general occidental, Nico, da cuenta de que estas son simplemente acciones, ¿cómo se les suele llamar, no? Que han fallado en algún cálculo matemático de donde deberían dar. Claro, imprecisa. Como el ataque a la escuela, el ataque a la escuela de Minapo, ¿no? Que fue como un Irán, ¿no? Que las coordenadas habían fallado. Entonces, lamentablemente fallaron en una escuela donde asesinaron a 170 pequeñas, en una escuela primaria. Entonces, estamos indudablemente dando cuenta de una intensificación de los ataques de la Unión Europea a través de la OTAN y de Estados Unidos, con la utilización, lógicamente, de Ucrania, con respecto a incrementar los ataques a infraestructura civil, a población civil, y eso ha significado que Rusia, a través de su vocero Dmitry Peskov y a través de la vocera de la Cancillería María Zaharova y del propio presidente Putin y el embajador de Rusia en ONU, el señor Nevencia, hayan dicho con claridad que esto puede significar, sin duda, un incremento de los ataques de Rusia que ya se han realizado. En el ataque contra la escuela en Lugansk se realizó eso Pablo nos comentaba en esa línea, nos comentaba Das Líder en el chat. Yo te comparto su pregunta, nos dice: ¿cuál es la línea roja de estas acciones contra Rusia? Me refiero a que haya peligro de guerra mundial o nuclear. ¿Qué reacción debiéramos esperarnos de Rusia si es que ya hay países de la Unión Europea que sabemos que están detrás de esta guerra, pero que ahora empiezan a generar acciones militares directas o de incautaciones? ¿Qué nos podríamos esperar sobre esto, Pablo? Nos pregunta. Una intensificación absoluta de todo lo que significa las acciones bélicas, Nico, ¿no? Ya se ha visto, las respuestas rusas han sido muy potentes contra Kiev. Y hay que reconocerlo, dentro del gobierno ruso y dentro de la sociedad rusa hay discrepancias, hay disensos respecto a la forma de contestar estos ataques de Ucrania, ¿no? No para terminar la guerra en el sentido de decir no apoyamos al gobierno de Vladimir Putin en esta guerra, sino diciendo de qué manera respondemos en forma más eficaz, en forma más efectiva y en forma más masiva a los ataques que nos están haciendo los europeos y que están haciendo Estados Unidos y Ucrania, ¿no? Y esto se ve claramente en la disposición militar en los distintos divisiones y frentes en que está dividido el ejército ruso, el incremento de la movilización y al mismo tiempo la utilización de misiles del tipo Reshnik o el Kinsal, que son misiles de enorme poder de fuego que ya están siendo utilizados en los ataques contra Ucrania. Esa es una muestra muy importante respecto a la decisión de contestar, de dar respuesta a esto. Y frente a las líneas rojas, bueno, es un tema que permanentemente se menciona en los análisis internacionales, ¿no? Las líneas rojas, ¿cuáles son las líneas rojas que se permiten cruzar y no cruzar? No se deben permitir ninguna de ellas. Y el ejemplo más claro es lo que hace la República Islámica de Irán. Creo que en ese sentido las discusiones internas en la política rusa son efectivamente en el plano de en qué medida se debe responder más allá de la frontera ucraniana, por ejemplo. Lo hemos visto con acciones que involucran a Letonia, a Estonia, a Lituania, a los países bálticos, donde incluso Ucrania está trasladando batallones, sobre todo de drones, que van a alentar los golpes por el norte de Rusia. Y eso implica absolutamente involucrar en la guerra a los países bálticos, que bien sabemos que son pequeños, que bien sabemos que están siendo utilizados como carne de cañón y que frente a una respuesta potente de Rusia va a significar la destrucción de esos países, indudablemente. Pero eso da pie, y de ahí entonces este juego de cómo respondo y en qué cantidad respondo frente a las provocaciones y frente a los ataques. El tema de las líneas rojas es delicado. Yo no creo,
no creo, que ojalá no sea así, que se llegue a la utilización de un arma nuclear, pero si Rusia se ve forzado, si Rusia ve que está en definitiva sufriendo la muerte de sus ciudadanos día tras día, puede llegar el momento de la utilización de un arma nuclear táctica, que son estas que se denominan táctica porque reflejan más bien la precisión en cierto punto, en cierto ataque, en cierta región, pero eso significaría un descalabro absolutamente del traslado de una guerra regional específica, es decir, Europa Oriental, Ucrania, Rusia, a una guerra regional que involucra al conjunto de Europa. Rusia ha sido claro al respecto. Tiene Oye, la Pablo, potencia, tiene las armas como para atacar perfectamente a la OTAN. sin hacer futurología, bueno, saludar a todos y todas que nos están viendo, 20 minutos de programa, saludar. ¿Cuántas personas tenemos conectadas en TikTok? Ese dato yo no lo tengo. Ahí mándale saludos. 117 personas están en este momento en TikTok. Buenísimo, ahí le mandamos saludos. Muchas gracias a Silvia Haddad, que la veo por aquí. Alfredo. Buenísimo. Entonces tenemos ya más de 50 personas en 22 minutos. Es importante que usted le dé like, que compartan esta transmisión de Mirada Crítica para poder ir fortaleciendo este mensaje y este análisis que estamos desarrollando. Sin hacer futurología, Pablo, ¿cuál crees tú que es el escenario más probable? Te lo comento porque hasta hace un tiempo la narrativa de Rusia era, y hasta el día de hoy, esta guerra ya la ganamos en el campo de batalla y más allá de la escaramuza y de la diplomacia, esto se va a terminar tarde o temprano. Lo que yo te quiero preguntar, ¿tú crees que es una guerra que se va a cerrar de esa manera o más bien hay un escenario muy probable de que escale una guerra abierta contra ya la Unión Europea? O sea, son las dos alternativas. Yo diría que las alternativas son las siguientes. Es decir, Donald Trump está interesado por la parte occidental y específicamente Estados Unidos, está interesado en no seguir involucrado en esta guerra. Le ha significado una sangría económica a Estados Unidos y eso lo paga la población de Estados Unidos. Pero ha significado al mismo tiempo un incremento multimillonario de las ventas de armas por parte del complejo militar industrial estadounidense. Hay una cifra muy potente al respecto, ¿no? El 65% de las armas que consume la Unión Europea, los países de Europa, proviene de Estados Unidos. El 65%. Y si a eso le sumas de que hubo una imposición de Donald Trump a la OTAN a través de aquel cervatillo, aquel cipayo llamado Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN, quien sostuvo que era importante que levantara la voz Donald Trump, porque el daddy, el papi, tiene el derecho de llamarle la atención a los hijos, ¿no? Ese es el grado de sometimiento del secretario general de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y las palabras de Ursula von der Leyen, que es la presidenta del Consejo de Europa, da exactamente en la misma dirección. Es decir, Europa, a pesar de palabras más o palabras menos, es el patio trasero de Estados Unidos. Es el patio trasero en su conjunto, Unión Europea y la OTAN, de los europeos que participan masivamente en esa OTAN. Entonces, ¿puede haber una alternativa de cese al fuego? Estados Unidos quiere trabajar esa vía, los europeos se resisten y Ucrania se resiste aún más. Por tanto, puede haber efectivamente una tensión mayor entre Estados Unidos y Europa que signifique que Estados Unidos diga yo no entrego más armas, yo no participo más de esto, me ha significado más de 300.000 millones de dólares en 4 años de conflicto, y que Europa, que ya se lo ha dicho, asuman la factura y asuman el financiamiento del ejército y de la burocracia ucraniana y que le entreguen las armas, que es lo que están haciendo hoy, ¿no? Y la otra alternativa, es decir, primero, cese al fuego en virtud de las presiones de Estados Unidos, posteriormente un incremento de las acciones bélicas del lado europeo y ucraniano, que significan una respuesta muy potente de la Federación de Rusia, y la tercera es que, y eso significa una escalada, ¿no? Y la tercera es que definitivamente esta guerra se amplía al conjunto de Europa y que eso significaría la posibilidad cierta del uso de armas nucleares, ¿no? Cuando tú tienes
la decisión de Francia y Gran Bretaña de proteger, según ellos, a Europa mediante el paraguas nuclear de estos dos países, que son potencias nucleares, recordemos, Francia y Gran Bretaña, y que ya han definido establecer los contactos necesarios entre los países europeos para generar una política nuclear solamente europea, sin Estados Unidos. Y eso tiene un destinatario, la Federación de Rusia, que es considerado el principal enemigo de Europa. Todos, mayoritariamente, ya que se fue Orbán, yo creo que se va a sumar Hungría también a esa postura, de considerar a la Federación de Rusia como una amenaza permanente, latente y permanente. Así que creo que efectivamente cualquiera de esas vías está abierta en la medida que veamos cuál va a ser la respuesta de Rusia frente a los ataques de Ucrania. Si hay un incremento de los ataques contra las principales ciudades ucranianas, como se ha hecho, con misiles balísticos, con misiles muy potentes, para que nuestros amigos y amigas que nos están viendo tengan una noción de lo que significa un misil hipersónico, el Oreshnik, por ejemplo. Hablamos de un misil de gran alcance que tiene 6 ojivas, puede incluso llevar cargas nucleares, pero ahora estamos hablando de ojivas sin carga nuclear, y cada ojiva lleva a su vez 6 submuniciones. Estamos hablando de 36 misiles distintos que abarcan una gran área, una gran zona geográfica. Son potentísimos. No hay sistema de defensa de misiles que pueda tener un Oreshnik y que pueda tener un Kinzhal que también tiene eso. Es decir, más 10, más 11, 12, 13.000 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que alcanza un misil, que solo por inercia es capaz de destruir. Imagínalo con carga explosiva potente. Y esa es la realidad. ¿Puede haber un elemento nuclear? Puede haber, como lo preguntaba uno de nuestros amigos. ¿Puede incrementarse la guerra a un nivel europeo? Se puede incrementar. ¿Se puede aceptar la negociación en virtud de las decisiones de Rusia, que son claras y que son potentes? Y que Estados Unidos en algún momento lo sostuvo, que es la región del Donbass, Donetsk, Lugansk, Crimea, absolutamente fuera de cualquier intención de Ucrania. ¿Quieren la paz? Se lo ha dicho con claridad Rusia. Fuera de los límites de la región del Donbass, no participar de la OTAN, y al mismo tiempo que signifique también la salida de las tropas otanistas de esa zona.